Pof, qué embole de partido, por favor. Empató Belgrano 0-0 frente a Independiente de Rivadavia en Mendoza. Un partido de retroceso total para Belgrano. Nada que ver al Belgrano que habíamos visto frente a Huracán, que había tenido pocas chances de gol y había anotado. Un Belgrano distinto al que habíamos visto en Alberdi el otro día, quizás que si bien le costó marcar el gol, había generado buenas chances, tampoco tantas, 3 o 4 para poder empatarle el partido a Racing, y en esto un retroceso total, un Belgrano totalmente desconocido al que habíamos visto en las primeras dos fechas. Realmente un embole el partido, un Independiente de Rivadavia que con poco ni siquiera termina complicando Belgrano. La realidad es que es un Independiente de Rivadavia que sabíamos a lo que iba a jugar, a abrirse a los cotados, a ver qué podía hacer Villa, tirarle algún centro a Arce. Creo que Independiente de Rivadavia le tiró 500 centros a Arce y Arce no pudo conectar ninguna. La defensa de Belgrano quizás sólida, pero por lo demás, en cuanto a la creación, en cuanto a los que juegan de mitad de cancha para arriba, poco, por no decir absolutamente nada. Linda prueba esta para Ulises Sánchez de jugar en una posición por el Chino Celarrayán, porque Belgrano tuvo en la semana la baja de primero de Franco Jara, después del Chino Celarrayán, o sea, dos piezas ultra claves en Belgrano. Ahora se va a sumar la de Sebastián, como dijeron en la transmisión, es Santiago Longo, el número 5 de Belgrano, que sale en el primer tiempo. Intentó un poquito, pero cuando él mismo vio que no podía seguir rápidamente, el ruso lo termina metiendo en la cancha a Quiñón. Me hubiera gustado verlo a Sarabia, pero bueno, uno entiende que hubiera sido muy temprano, qué sé yo. El ruso lo termina metiendo a Quiñón y se le suma otro problema a Belgrano, que es ahora la lesión de Longo. Que bueno, este fin de semana no habrá fútbol para el resto de equipos, porque este fin de semana Belgrano juega un partido clave frente a Independiente. Pero, como vuelvo a repetir, fue un retroceso este partido. Belgrano salió con Cardoso en el arco. El arquero de Belgrano a mí me gusta mucho, por lo menos te brinda muchísima seguridad. Y es algo que en Belgrano no se venía viendo. Morales, que Morales casi se echa un mocazo. Morales, creo que es Villa, el jugador que aprovecha el pase corto que termina dejando el número 14 de Belgrano. Y se termina barriendo abajo. Cardoso termina recuperando la pelota al arquero, pero pudo haberle costado muy caro a Belgrano, que si no generó nada con el 0-0, no sé cuánto hubiera generado con 1-0 abajo. López se hizo amonestar al pedo sobre el final del partido. Creo que estaba reclamando que la pelota tenía que ir más atrás en un tiro libre de una falta que hace Troilo, que se termina ganando justamente la amarilla. La defensa de Belgrano, bien, quizás los tres del fondo. Después sí no me gustó el partido de Ochega. Poco de Ochega en ataque, poco de Ochega defensivamente también. Vuelvo a repetir, tampoco se puede analizar tanto este partido con Independiente Rivadavia, porque Independiente Rivadavia tampoco tuvo un jugador que destaque. No tuvo un jugador que a Belgrano le hiciera muchísimos problemas. Ni siquiera el propio Villa. Ni siquiera el propio Villa. Lo de Metile a mí, flojísimo. Es la apuesta quizás del ruso Zielinski, que tuvo una buena entrada frente a Huracán, hay que reconocerlo. Pero con Racing para mí también terminó flojeando un poco. Y en el partido de hoy ni hablar. Como lo vuelvo a repetir, todos los que tenían que generar juego, ataque para que Belgrano llegue al gol, jugaron un pésimo partido. El partido de Chea, como lo dije, fue flojo. El partido de Longo, bueno, tampoco se puede analizar mucho Longo porque rápidamente termina saliendo por Quiñón. Esperemos que no sea nada. Esperemos por el bien de Belgrano que llegue al partido de Copa Argentina. Ahora el primero frente a Independiente. Campanucci también flojo. El ruso lo termina sacando. Flojo lo del número 8. Ulises Sánchez también flojo. Un jugador que estaba encargado quizás de crear el juego para Belgrano. Algo que hace normalmente el Chino Celarrayán. Tenía esta tarea difícil Ulises. Y creo que no termina cumpliendo un buen papel, no termina cumpliendo un buen partido. El número 12 de Belgrano, que tenía una buena oportunidad porque ahora quizás el foco, las miradas en la creación de juego iban a estar mirándolo a él, y creo que poco pudo generar. Pacerini, que salió como capitán, a mí me sorprendió, pensé que iba a ser Longo.
También tuvo un flojo partido, mal partido de Pacerini, mal. Lo que le destaco a Pacerini es que te puede bajar la pelota, te puede bajar 4 o 5 pelotas, pero claro, está de espaldas al arco, mirando para el frente o generando algo frente al arco, poco, por no decir absolutamente nada de Pacerini, que también tenía una prueba de fuego como era la de Ulises Sánchez, que era de probar cómo estaba por primera vez desde la lesión, que tenía la oportunidad de ser titular, perdón, la primera vez en este torneo clausura que tenía la oportunidad de ser titular y creo que no termina cumpliendo. Lo de Lubita Fernández también flojo, quizás un poquito más pillo, un poquito más rapidito, pero también flojo. Para redondear, después los que terminan entrando en Belgrano, Quiñón, que jugó gran parte del partido, también poco. De hecho, termina metiendo solamente 4 variantes el ruso Zielinski. También me pareció poco tiempo que pudimos ver a Sarabia, poco que pudimos ver de Brian Reina. Y Julián Mavilla creo que me hubiera gustado que entrara, acá sí que no sé si muchos van a coincidir conmigo, que entrara por Longo, porque Belgrano siento que se estaba quedando muchísimo en la generación de juego, pero bueno, uno entiende que Quiñón es lo más parecido a Longo, no lo sé. Pero a mí me hubiera gustado que jugara Julián Mavilla en lugar de Facundo Quiñón cuando se termina lesionando el Longo. Como vuelvo a repetir, gente, un retroceso total y absoluto para Belgrano, que había tenido 2 fechas positivas. La primera creo que aprobó con 10 porque fue un 3-0. Hizo todo bien en el Ducó. Creo que con un 6, un 5 termina aprobando con poco. Si ponemos que la nota para aprobar es 4 frente a Racing, no lo acompaña el resultado, pero creo que tampoco merecía perder. Y este partido tampoco lo merecía perder, pero porque era Independiente Rivadavia. Creo que si había un rival que lo podía exigir un poco más a Belgrano en la noche de hoy, creo que Belgrano tranquilamente podría haber perdido 1 o 2-0 tranquilamente, porque para atacar Belgrano casi nada. Los laterales para mí no defendieron bien. Los laterales en esta línea de 5, ¿no? Y bueno, los centrales tuvieron un buen partido. Terminaron amonestando tanto a Troilo como a Morales. Pero poco y nada. Poco y nada, la verdad, de Belgrano. Que se le viene ahora el partido frente a Independiente por la Copa Argentina. Veremos si llega el Chino, veremos si llega el Jara, veremos si llega Longo, ahora que se suma a la lista de afectados. Gente, bueno, poco más por analizar de este partido. Rápidamente lo digo. Belgrano tuvo un remate de López, que prueba de afuera del área. Tuvo un remate de Ulises Sánchez. Tuvo la polémica del partido. Voy a dar mi opinión sobre eso. Me pareció roja de Metilli. No tengo ninguna duda. Para mí deja la pierna y le termina metiendo un patadón. Estaba buscando la forma de no decir patadón, pero le termina metiendo un patadón al jugador de Independiente Rivadavia. Para mí era roja para Francisco González Metilli, que se salvó, realmente se salvó. El VAR la revisó, no le pareció nada. A mí me pareció roja de acá a la China, pero bueno, zafó, por así decirlo. Zafó el mediocampista de Belgrano. De cara a lo que viene contra Independiente, creo que este partido te llena de dudas. Te llena de dudas sobre todo en la creación de juego. Es un Belgrano que, si no tiene quizás esos destellos de Jara, que se puede asociar con el Chino, o el Chino con una pelota parada, con una pausa. Pero la verdad que si Belgrano va a jugar así con Independiente, yo creo que se va a comer 1 o 2 goles realmente. Creo que Independiente tampoco está pasando por un buen momento. No le ganó a Sarmiento, no le ganó a Talleres. Pero la verdad que vimos un flojo Belgrano, muy flojo Belgrano. Vuelvo a repetir, quizás me calenté diciendo que si Belgrano seguía de esta forma iba... Bueno, seguramente no me calenté en ese momento, pero decía, che, ojo con Belgrano porque la carta de presentación fue muy buena. Está bien, faltan muchísimas fechas, pero la carta de presentación con Huracán fue muy buena. Y no fue negativa quizás desde el juego lo de Racing, pero esto la verdad fue un horror lo de Belgrano. Le costó crearle situaciones a Independiente Rivadavia. Un partido de viernes a la noche que termine 0-0. Gente, es un embole. Voy cerrando acá un poco la reacción. No hay mucho que reaccionar. No hay mucho de qué hablar de este partido. Lamentablemente me encantaría hacer algo súper extendido, como hice el otro día de la eliminación de Boca,
como hicimos de la victoria de Talleres, como hicimos de la victoria 4-0 de River el otro día, pero acá la verdad, gente, hay nada. Partido aburridísimo de viernes por la noche. Belgrano deja algunas dudas, me parece, para el partido frente a Independiente, no solamente por los jugadores que va a poder contar el ruso, que eso se irá viendo en la semana, sino porque deja una pobre imagen en la noche de Mendoza. Gente, vamos cerrando esto. Este fin de semana, mañana juega La Gloria, mañana juega Instituto frente a Vélez. Vamos a estar analizando el partido. Talleres a las 16, voy a estar en el estadio Mario Alberto Kempes. Seguramente no me dé para analizar a Boca, o lo analizaré al otro día, que juega frente a Huracán, y River lo hará frente a San Lorenzo. Ese partido sí que lo voy a ver, ya voy a estar acá en casa para poder ver al Millonario. Después, el 1 de agosto va a jugar Belgrano, y el 2 de agosto va a estar jugando River. Gente, cerramos aquí la reacción. Muchísimas gracias por ver y nos estaremos viendo en la próxima. Like, suscríbanse por favor, y como bien vuelvo a repetir, nos estaremos viendo en la próxima. No sé cerrar los videos. Chao, chao.